Hola chicas de sexto, ¿cómo están? Esta es nuestra primera clase virtual de todas las estrategias posibles. Pienso que es la más fácil porque ustedes pueden parar el video, escuchar, volver a escuchar y que yo les repita la información que les tengo que compartir el día de hoy. Hoy nos vamos a iniciar entonces el arte de la prehistoria. Ya hemos hecho unos avances, ya ustedes han leído, han visto videos, han hecho consultas previas. Entonces hoy vamos a organizar la información que encontramos en internet, en los videos y que hemos consultado y la vamos a organizar y les voy a dar pues como todas las herramientas para que lo puedan consultar y lo puedan entender mucho mejor. Les recuerdo, mis chicas, todas las estrategias son virtuales, no me van a hacer nada tomándole fotos a la bitácora, enviándola al correo porque complica todo el proceso. En cambio, en Classroom yo puedo llevarle las clases bien organizadas. Las encuestas que están haciendo, tengan mucho cuidado muchachas, no es solamente responderla, también le van a dar la opción en Classroom de entregar para que quede registrado que usted la entregó a tiempo. Obviamente, yo la encuesta luego miro que usted la entregó, pero es rico que también usted en Classroom me le ponga a entregar para yo chequear la responsabilidad, el cumplimiento, etcétera. Listo. También recuerden que está disponible, que instalen el Skype y si me necesitan en algún momento cualquier dificultad en el horario de atención, que es de 9 a 11 de la mañana todos los días, me pueden llamar por Skype y yo les podemos hacer una videollamada y les responderé cordialmente. Después de este video vamos a cuadrar ya una clase presencial, virtual, sincrónica, en la que ustedes me van a contar todas sus dudas y qué percepciones han tenido de todo este asunto de la prehistoria para que podamos cerrar el capítulo de la prehistoria. Bueno, no cerrarlo, introducirnos ya a un trabajo práctico en el periodo. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Para esto, pues yo me voy a servir de varias estrategias para explicarles. No tengo un tablero, entonces tengo una herramienta digital en la que voy rayando y les voy a ir explicando. Listo. Para empezar a hablar del arte o de la historia del arte, a ver, vamos a hablar de la historia del arte, pero todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Entonces tenemos que empezar a hablar desde cuándo empezó esta historia del arte. Y si bien es cierto, el arte es un producto que el hombre elabora, un producto que él ha ido construyendo a lo largo de los años. Y depende de la época, tiene sus características particulares y tiene sus condiciones. Yo, ustedes saben que tengo que estar tomando algo porque a mí la garganta se me seca, así no les tenga que hablar duro porque no están en el salón. Y de verdad, las extraño mucho. No veo la hora que nos veamos, que podamos interactuar. Hoy voy a hacer muchas preguntas, voy a responder posiblemente cosas que quisiera que ustedes me respondieran en línea, pero como no las tengo, voy a dar las respuestas que normalmente he escuchado hablarles. Es muy rico que se pongan en el papel, se pongan en los zapatos de lo que les quiero explicar. ¿Vale? Entonces, para empezar a hablar de la historia del arte, no puedo hablar de la historia del arte por sí sola. La historia del arte es una cuestión larguísima. Yo acá tengo mi biblioteca llena de libros de historia del arte y todavía no los he terminado de leer. Es muy larga, pero el arte, como se los dije, el arte no apareció por arte de magia. El arte apareció porque alguien lo hizo. ¿Y quién lo hizo? El hombre. Entonces, para poder hablar de historia del arte, tenemos que hablar de la historia del hombre. Y eso es fundamental. Si no entendemos cómo vive el hombre, cómo son sus condiciones de vida, etcétera, es imposible que podamos entender cómo era el arte en esa época y entender por qué lo hacían de una manera y no de otra. Listo. Eh, Hablando en esto, entonces, la forma más sencilla que he encontrado a lo largo de los años es trabajar a partir de algo que llamamos una línea del tiempo. ¿Qué es una línea del tiempo? Una línea donde organizamos cronológicamente todos los eventos históricos del hombre y vamos a ir poniéndolo como la historia del arte también a su vez. Listo, entonces voy a salir de la pantalla total y me voy a ir a otra pantalla en la que podemos ya trabajar con esa línea del tiempo. En la línea del tiempo que ven ustedes aquí a continuación, yo voy a reducir por acá una cosita para poderles ir trabajando. Vamos a tener entonces una línea. Vemos el año actual. Yo cojo por aquí un lapicito, un segundito, yo cojo una herramienta de lápiz. Como todo en esta vida, uno tiene todo listo y cuando la va a buscar no la encuentra. Pongámosle un colorcito a esta herramienta. Y por acá podemos ver que
Ay, esta línea no se me ve. Listo, no está muy grande, hagámosla más chiquita. Que este es el año actual, estamos en el año 2020 y esa línea del tiempo tiene un inicio que es por acá y un final que está en el 2020, que es la época actual. Voy a eliminar eso que acabé de hacer y por acá me van a ver que tiene el año cero. Este programa que tengo para hacerles la tarea, para explicarles el tema, no me muestra los cursores, entonces por eso voy a estar rayando. Y tenemos un año cero. ¿Qué significará ese cero? Si sabemos algo de historia, si conocemos algo de historia, podemos saber qué significa ese cero, porque ese cero no es simplemente ahí de adorno. Vamos a saber que este cero significa el nacimiento de ¿quién? De Cristo. Entonces, hacia adelante, nosotros tenemos el año 2020, que es después de Cristo, ¿cierto? Y hacia atrás vamos a hablar antes de Cristo. Ahí me perdonan que la letra queda así toda chorota, pero es para que me entiendan un poquito todo ese manejo. Entonces, siempre que vamos a ver la línea del tiempo y vamos a encontrar ese cero ahí, sabemos que nos vamos a referir al nacimiento de Cristo. En esta época fue donde empieza la cuenta cristiana y vamos a ir avanzando hacia el año 2020, que es la época actual, que es después de Cristo, y hacia atrás las épocas antes de Cristo, listo. Y como les decía, vamos a hablar de algo que se llama la historia del hombre y la historia del arte, que no pueden ir separadas, ¿vale? Una de las preguntas que yo hago generalmente en clase, cuando estamos ahí con ustedes, estamos en el salón, es preguntarles qué entendemos por historia. Pregúntense ustedes, ¿qué entienden? ¿Qué será la historia? Hay muchas respuestas y posiblemente ustedes han dicho, ay, eso es tan aburridor, es tan largo, es tan complicado, tan maluco, de cosas viejas, cosas revejidas, etc. Pero les pido que por favor pensemos un poquito más allá. ¿Qué significará historia? Bueno, vamos a aprovechar que estoy en mi casa y voy a coger un diccionario y les voy a leer qué dice el diccionario para que tratemos de definir qué es lo que dice la historia. ¿Dónde está mi diccionario? Este es de español e inglés. Uy, chicas, un segundo. Voy a pausar el video un segundo y ya. Listo, chicas. Ya volví, entonces traigo mi diccionario, que es el Larousse Ilustrados. Siempre tengo un diccionario bueno con ustedes y voy a buscar con ustedes qué es la historia. Si bien yo sé que la historia, quiero que la leamos acá rápidamente, a ver qué es lo que nos dice el diccionario que es la historia, a ver si de pronto coincide con esas definiciones que ustedes tienen de ella. Historia. Relato de acontecimientos y de los hechos dignos de memoria. Uy, ¿cuáles son los acontecimientos dignos de memoria? Posiblemente los más importantes, ¿cierto? También dice es un conjunto de los sucesos referidos por los historiadores. No es muy claro, la historia de lo que hablan los historiadores es lo mismo, no dice muy claro. Desarrolla la vida de la humanidad, las enseñanzas de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo podría nombrar acá que la historia es aquella ciencia que nos narra los hechos más significativos que se han tenido a lo largo de la evolución del hombre, de las culturas, etc. Entonces es una narración de lo que pasó antes de nosotros, de esos hechos relevantes y que por ende son conocidos o se relacionan como hechos históricos. ¿Listo? Como vamos a empezar desde cero y vamos a hablar de cuándo empieza esta historia y vamos a empezar desde el inicio, yo les pregunto muchas veces en qué parte de la línea del tiempo nos ubicamos, si empezamos por acá o por acá o por acá. Piensen ustedes de dónde empezaría la historia, en qué parte de la línea del tiempo. ¿Vale? Si después de Cristo, antes de Cristo, etc. Vayan pensando cuándo empezaría la historia. Pero si ustedes me dicen por acá, yo les digo, no, eso no se llama historia. Profe, pero es que es el inicio de la lineecita, entonces como es el inicio de la línea, la primera parte, ahí empezaría la historia, porque vamos a empezar a hablar de historia. Pero no, esa primera parte no es la historia. Otras me dirán que es acá, en el año cero. Yo les digo, no, no se puede ahí. ¿Por qué? Porque el cero significa el nacimiento de Cristo y conocemos que hubo historias, conocemos civilizaciones
y épocas antes de Cristo. Obviamente, las mismas escrituras nos hablan de Abraham, de Moisés, de mucha gente que vivió antes de Cristo. O sea que tenemos historias de antes de Cristo. O sea que no es en el cero, ni es en el inicio. Entonces, ¿dónde empezará la historia? Para esto voy a traer un corchete que me gusta mucho y lo voy a poner acá. Podemos decir que por acá empezará la historia. Esto que tengo acá lo voy a nombrar historia. Esta primera parte la vamos a nombrar historia y la vamos a poner acá. Ustedes me dicen, profe, pero entonces, ¿cómo es posible que la historia, un segundito que se me dañó el lápiz con el que estaba escribiendo y ya no me coge el colorcito, listo? ¿Cómo es posible que la historia empiece por acá y no por acá? Y me quedó muy chiquito, pongámoslo más grande, listo. Pues, muchachas, muy sencillo, porque resulta que la historia no empieza por acá. Les voy a poner un ejemplo para que entendamos, o mejor dicho, les voy a decir que es que en este punto no va a empezar nuestra historia empieza mucho antes de este punto, pero lo tenemos que saber nombrar. Yo creo que muchas de ustedes ya saben eso cómo se llama, y eso se llama, es otro corchetico que tenemos acá y lo vamos a llamar diferente. Este primer corchetico se va a llamar prehistoria. Yo creo que ya muchas de ustedes lo han visto en la clase de sociales, han estado estudiando con otros profes y de esa manera saben que eso se llama prehistoria. ¿Pero qué significa prehistoria? ¿Qué es lo que significa? A mí me gusta que lo sepamos siempre para poder entender dónde estamos. Creo que lo hemos escuchado muchas veces, la prehistoria, es más, las guías, los videos que hemos hecho nos hablan de la prehistoria, pero ¿qué significa prehistoria? Si vamos realmente, y en esta clase hoy vamos a aprender mucho sobre las raíces de las palabras o cómo están escritas, vamos a ver que esta primera, esto que se llama esto significa antes. Esto me quedó muy gordo este marcador, lo voy a reducir un tricito. Pre significa antes. Que no se nos vaya a olvidar. Entonces, prehistoria significa antes de la historia. Y entonces ahí es donde todo se nos complica. Profe, ¿cómo así que antes de la historia? Si la historia nos narra los sucesos que pasaron antes de nosotros, los más importantes para el hombre, toda la prehistoria, que significa antes de la historia, nos narra cuáles sucesos, los que pasaron antes de qué. Si nos damos cuenta, hemos repetido muchas veces palabras, prehistoria, historia, y nunca hemos buscado el porqué de sus definiciones. Entonces es muy importante empezar a revisar el porqué de esas definiciones. Lo primero que tenemos que entender y es ponernos en los zapatos de esta historia. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Nos vamos a imaginar algo. Imaginemos que no estamos en cuarentena, obviamente. Imaginemos que estamos en el colegio y que hoy ustedes llegan al mediodía a sus casas. Llegaron a sus casas y no hay nadie. Digamos que no hay nadie, usted tiene sus llaves y va a entrar a su casa. Llegamos a la casa y lo primero que yo veo cuando abro la puerta es todo esparramado, todo desordenado. Todo está, los platos, las ollas están en la sala, hay un desorden por toda la casa. ¿Qué es lo primero que pensamos? Entonces uno llega, las respuestas que he escuchado en clase, lastimosamente en este momento no les puedo dar la palabra porque tengo muchos problemas de conexión a internet, entonces prefiero grabarme y luego subirle los videos a YouTube, pero nos vamos a encontrar luego. Lo que primero dicen las chicas cuando estamos en clase es, profe, mi mamá se fue sin arreglar la casa. Entonces yo les digo, sí, sin arreglar y con los platos en la sala. Eso está muy raro, ¿no? Entonces otra dice, profe, pienso que nos robaron. Uy, qué susto. ¿Y qué hace uno cuando piensa que lo robaron? Dios mío, ¿qué pasaría? Otras dicen, no, un terremoto, pero si yo no sentí la tierra temblando, no tengo por qué decir que fue un terremoto. Entonces nos vienen muchas ideas a la cabeza. ¿Qué fue la verdad? Si no hay nadie en la casa, no he llamado, no he hablado con nadie, no sabré qué habrá pasado.
El segundo paso que hago, después de que yo pienso que fue un terremoto, que mi mamá se fue sin arreglar la casa o que no me robaron, es entrar a la casa y observar. Y mirar bien por todas partes, miro arriba, miro abajo, miro qué hay alrededor y empiezo a encontrar cosas. Como que, por ejemplo, yo puedo darme cuenta que no hay agua. Me puedo dar cuenta que hay un hueco en la cocina. Entonces yo puedo decir, ¿será que se rompió un tubo? Me empiezo a ver charcos y medio cosas de casa. Y yo puedo decir, yo creo que se rompió un tubo. Otra persona dirá, no, yo creo que se taponó el desagüe y tuvieron que venir a abrir un hueco para destaponar el bajante del agua del lavaplatos. Y pueden salir muchas ideas. Eso, cuando no sabemos la respuesta, se llaman hipótesis. Ojo con esto, se llaman hipótesis. ¿Está claro? Entonces, si yo llego a mi casa y no hay nadie, veo todo desordenado, empiezo a observar y de la observación nacen lo que son las hipótesis. ¿Está claro? Listo. Ese primer ejemplo que puse, piensen chicas, para ustedes tiene que ver con lo que será la prehistoria. Pongo el mismo ejemplo, pero voy a cambiar una parte del ejemplo. La otra parte del ejemplo es, digamos, usted salió del colegio, llegó a la casa y al llegar a la casa, antes de abrir, encuentra una notica en la puerta de la casa de la mamá que le dice, mi hija, se rompió un tubo, no se asuste, voy a ir a comprar los repuestos y ya vengo a arreglarlo. Chao, te quiero mucho. Si tú ves esa nota, cuando tú entras a la casa, tienes que empezar a pensar qué habrá pasado. No, ¿cierto? No, porque es que ya no tengo que averiguar qué pasó, ya no me voy a asustar. Ya sé que mi mamá me dijo que se había roto un tubo. Entonces, si entro, posiblemente uno es muy curioso y va a entrar directamente a averiguar, hey, ¿qué pasó? A averiguarse el chisme, pero ya no tengo que lanzar ideas de que me robaron, de que un terremoto, de que se rompió un tubo, se tapó otro tubo, etcétera. Simplemente sé la realidad porque mi mamá me dejó esa notica escrita. Por lo tanto, ese segundo ejemplo corresponde a lo que conocemos como historia. ¿Qué cambió entre los dos ejercicios? Entre los dos ejemplos, piensen ustedes un momentico, muchachas, porque el primer ejemplo corresponde a lo que será la prehistoria y el segundo a la historia. ¿Qué fue lo que hizo que cambió cada una de los ejemplos que puse en esta clase? ¿Qué cambió? Ustedes ya me imagino que deben saber, la notica escrita. Ahora, cada vez que hablemos de historia, vamos a poner acá esta flechita. Y esta flechita nos dice, aquí durante esta flechita hacia adelante, hacia este punto, vamos a empezar. Esto me cambia otra vez el color del lápiz, lo quiero rojo, discúlpeme que cada vez que lo abro me cambia el color. Cuando vamos hacia allá siempre vamos a hablar de historia. ¿Qué fue lo que pasó? La notica. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Resulta que en este momento, en una fecha particular que todavía no la vamos a conocer, pero necesito que la entiendan, aparece lo que llamamos, se descubre el hombre, descubrió la escritura. Quiere decir, espérate, yo giro esto un poquito para que quede acá derechito. En este momento de la historia, el hombre descubre la escritura. Al descubrir la escritura, podemos empezar a narrar la historia. ¿Qué significa? Bueno, que la historia narra los sucesos que pasaron antes de nosotros, los más importantes para la humanidad, pero de hechos que se han encontrado registros escritos. Podemos decir y podemos afirmar y sabemos cómo se llaman los dioses griegos. Por escrito, el sabio Homero, el poeta Homero dejó por escrito que el principal dios de los griegos es Zeus. Creo que la mayoría de ustedes saben y han escuchado hablar de Hércules y de muchos dioses. Y todos no nos inventamos los nombres, sabemos que los griegos los llamaban así porque hemos encontrado y esas personas dejaron documentos escritos afirmando y contando las historias de sus dioses y cómo se llamaban estos. ¿Qué pasó antes de este periodo? Antes de lo que llamamos el descubrimiento de la escritura. Pues no es que no significa que no supieran escribir, no significa que no tuvieran dioses.
Significa que fueron civilizaciones que existieron antes, ojo, antes de la aparición de la escritura. O sea, comunidades de seres humanos que habitaron el planeta y no sabían escribir, no habían inventado la escritura. Entonces nos pasa como en el primer ejemplo. Esa primera parte de lo que conocemos, la prehistoria de la humanidad, vamos a encontrar muchos restos en el mundo y eso se llama vestigios, o sea, cosas viejas y cosas olvidadas que se han encontrado y se han descubierto. Y esas cosas que han encontrado, vasijas, huesitos, etcétera, hasta piedras, muchos científicos han llegado a analizarlas y han deducido que, y han dicho, y han lanzado hipótesis. Por ejemplo, me encontré este vestigio. Ustedes saben lo que es, me imagino que todas la conocen. Eso es una simple candela. Pero digamos que no sabemos si somos antropólogos, historiadores, nos la encontramos y miramos, ¿esto qué era? Era para pegarse en la cabeza, lo empiezan a analizar, etcétera. Y por allá alguien le da por hacer esto. Uy, hace fuego, con esto hacían fuego. Entonces muchas personas han encontrado objetos enterrados viejos de estas civilizaciones antes de la invención de la escritura y han llegado a hipótesis. Esas hipótesis cuando los historiadores, los antropólogos, los artistas, gente interesada en saber cómo vivía el hombre, han llegado casi que a las mismas conclusiones, se dan por verdades. Obviamente, siempre que hablemos de la prehistoria me van a escuchar a mí hablando diciendo, se cree que los hombres utilizaban esto, que es una cuchara, pero ellos dicen que cree que era una herramienta de cacería. Y muchos dicen, sí, se han encontrado tal cosa, entonces se dan como por verdades absolutas. Y todos los días hay más descubrimientos. Y esas posibles verdades que creemos, un descubrimiento nuevo puede cambiarlas. Entonces en la prehistoria vamos a hablar de sucesos, de personas que existieron y habitaron el planeta, pero no tenemos nada escrito, o sea que no sabemos ni cómo se llamaban los dioses, ni cómo se llamaban ellos, ni sus costumbres. Hemos llegado a conclusiones de lo que hemos encontrado. Espero que con esto hayamos entendido la diferencia entre historia y prehistoria y entendamos que prehistoria significa antes de la historia, o sea, antes de la invención de la escritura, y que todo lo que vamos a hablar de prehistoria, que es lo que tiene que ver en este año escolar, este año vamos a ir hasta el momento del nacimiento de la escritura, nos vamos a concentrar en esta parte de la historia, perdón, desde acá hasta acá, y lo vamos a hacer por periodos. Listo. Este primer periodo vamos a ir al primer momento de la prehistoria, yo se los voy a hacer, es importante que ustedes tengan esta gráfica la evalúo muchas veces y la evalúo durante todos los años de bachillerato y voy a reducir acá un poquito esta imagen, discúlpenme en un segundo, uy me quedo ya muy chiquita, voy a reducir un poquito. Exacto, así. Y voy a subir esta primera parte acá. ¿Y qué es esta primera parte? Porque el primer periodo de la prehistoria se va a dividir en 3 periodos. Se los voy a nombrar ya, pero ya de acá me voy para otras diapositivas con imágenes para explicar qué pasó. Era importante que entendieran la distribución de la línea del tiempo y cómo se llamaba esta primera parte. Este primer periodo de la prehistoria se va a llamar el Paleolítico. Igual ahorita en las otras diapositivas que tienen imagencitas y que nos ayudan un poquito se van a entender. Se llama Paleolítico y tenemos tres momentos. El Paleolítico se divide en 3 momentos. Tenemos el Paleolítico inferior, perdón si lo escribí mal, el primero se llama Paleolítico inferior, que sería este. Voy a acercarlo porque ustedes ya entendieron esta otra parte, listo, para que lo vean un poco mejor. Paleolítico inferior, el que sigue, la otra rayita que está por acá, se llama el Paleolítico
medio y lo vamos a ubicar donde debe ser. Ese se llama el Paleolítico medio y el último se llamará el Paleolítico. Este periodo, que es el segundo periodo del año, necesito que ustedes se me aprendan esta línea del tiempo así como está y de acuerdo a estas especificaciones. Listo. Lo vuelvo y lo reduzco un poquito para que entiendan. Tenemos acá entonces un segundo, tenemos la fecha actual, tenemos que esta primera antes del año cero, recordemos que esto es el nacimiento de Cristo, pero la historia es mucho antes, porque el descubrimiento de la escritura se da muchos años antes de Cristo. Tenemos que historia significa los hechos que se han narrado desde la aparición de la escritura hasta nuestros días. ¿Listo? Tenemos la escritura, tenemos este otro corchete que se llama prehistoria, que significa antes de la historia, o sea, antes de la aparición de la escritura. ¿Listo? Y que el primer momento se llama paleolítico. El paleolítico inferior, medio y superior es el orden de los 3 periodos prehistóricos más importantes. Voy a abrir acá un poquito para que me entre un poquito más de luz, que estoy viendo que estoy muy oscura. Ay, no me veo muy así. Listo. Y para antes de entender todo esto, vamos a aprender la primera parte del paleolítico, ya para irnos. Tenemos que la palabra paleolítico significa, ojo, paleo significa, acá se lo escribo, ay no, acá no se ve. La primera parte de la palabra paleolítico, paleo, significa viejo o, eso está muy grande de marcador, lo voy a poner más pequeño, se puede decir que es viejo o, no, lo voy a escribir diferente, me disculpan, para que no se me complique, lo vamos a poner en letra normal, que significa paleolítico y significa paleo significa, como ya les dije, viejo o antiguo, listo. Y todo lo que termine con la raíz lítico, pero no me puso el colorcito, lo voy a poner. Lítico significa piedra. Entonces tenemos este primer periodo de la prehistoria, se llama paleolítico, que significa piedra vieja o piedra antigua. ¿Está claro? Y ya luego vamos a ir uno por uno hablando de cada periodo de la prehistoria. ¿Listo? Entonces ya nos vamos a ver las otras diapositivas que tienen imágenes y nos ayudan. Esto es como el esquema que necesito que nos aprendamos, ¿vale? Tenemos estas diapositivas. ¿Listo? Acá, estas diapositivas las vamos a encontrar en Prezi. Vamos a volver un momentico al de Illustrator, el otro programa, para que puedan ver. Les pongo por acá otra cosita. Esas diapositivas que vamos a ver las pueden encontrar en Prezi y va a ser muy fácil. Ustedes entran a Prezi, buscan en internet, en Google, pueden poner Prezi, pueden buscar Prezi, línea del tiempo, Oriana, y están disponibles para que la consulten las veces que quieran para repasar de historia del arte, etc. Ahí la encuentran en Prezi y la pueden trabajar. No se las muestro ahorita porque, como les decía, mi conexión a internet en estos momentos está muy mala, entonces no puedo entrar a internet. Ese es un archivo descargable que yo tengo y que trabajo generalmente en el colegio con él. Listo. Entonces vamos a cerrar acá y ya vamos a las diapositivas. Listo. Como se dan cuenta, tenemos una línea del tiempo muy larga, pero solamente nos vamos a enfocar en esa primera parte. Aquí ya no puedo rayar, acá no tengo la opción del lapicerito que tenía en las otras diapositivas, entonces voy a ir parte a parte y vamos explicando. Listo. Entonces vamos a empezar por la prehistoria. Como les dije, la prehistoria, voy a reducir acá un poquitico para que vean
que la prehistoria la tengo y aparece con el nacimiento de la escritura. Si quieren saber la fecha, aquí ya tenemos el nacimiento de la escritura, que es el año 3000 años antes de Cristo, es una época muy antigua. Pero vamos a volver a lo que nos interesa, vamos a empezar a hablar de la prehistoria. Y para mí la prehistoria es de los momentos más importantes. ¿Y cuándo empezará la prehistoria o esta historia del arte? Pues muy sencillo, vamos a empezar a hablar de la prehistoria en el momento en que aparece el hombre en el planeta. Ese es el hombre que tenemos y conocemos hasta este momento. Dios mío, perdón. Ahora sí, ahora sí. No voy a poner el mouse que me lo desconfigura. Tenemos que aparece el hombre. Y cuando aparece el primer hombre en el planeta, en los videos que vimos, que me parecen muy divertidos, son videos súper interesantes de esos del Érase una vez el hombre, estos videos nos mostraban estos tipos de hombres que aparecieron por primera vez en el mundo. Tenemos estos primates. Para hablar de la historia del arte y la historia del hombre, les quiero aclarar, mis niños, no me voy a pegar de la historia católica ni religiosa. ¿Por qué razón? Porque yo necesito hablar desde la ciencia y lo que la ciencia ha encontrado que difiere de la religión. No porque sea atea, no porque no crean las religiones, pero la religión también tiene muchas historias que nos dejan son enseñanzas para la vida y en este caso necesitamos encontrar hechos históricos. ¿Y cuándo aparecerá el hombre? Pues todas sabemos que el hombre sale de un proceso evolutivo, un proceso que somos hermanitos de esos primates, de esos primeros simios que salieron del mundo y vamos a tener varias especies. En los videos ya vimos el hombre del neandertal, el hombre del cromañón, etcétera. Muchos parecían como simios cubiertos de pelo, pero ¿cuándo realmente decimos que el hombre apareció en el planeta? Eh, las personas que yo más aprecio en el mundo es mi profesor de historia, Carlos Arturo Fernández, es historiador de la Universidad de Antioquia, y él decía lo siguiente: el hombre era un animalito común y corriente. Recuerden esos videos, recuerden las preguntas que les puse en el taller. ¿Cómo era el mundo que rodeaba a estas personas? Pues no había nada, muchachas, no había absolutamente nada. Si usted tenía sed, no tenía cómo sacar agüita de la nevera, ni, tenía que, ni tenía fácil acceso a las cosas, tenía que ir a buscarlas. El mundo era completamente virgen. No había ropa, no había casas, no había nada, todo eran como éramos animalitos y teníamos necesidades de animales, como todos los seres humanos, igual somos animales, pero animales pensantes. Eso es lo que nos diferencia de los primates, somos animales pensantes. ¿Cuándo nos volvimos en hombre? Pues cuando empecemos a producir pensamientos. Esto se me está parando, no sé por qué. ¿Y cuándo empezamos a producir pensamientos? Pues cuando vamos a mirar acá los ejemplos. El hombre era un animalito con unas necesidades básicas. ¿Cuáles eran las necesidades? Pues obviamente sobrevivir, reproducirse, tenía sus necesidades básicas como dormir, comer, dar del cuerpo, como lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos que dormir, comer todos los días, vamos al baño todos los días y todos los animalitos buscan de cierta forma reproducirse para conservar la especie y sobrevivir en el mundo donde estamos. Nosotros tenemos todavía esa esencia. ¿Cuándo aparece el hombre en este momento? Pues después de todo este proceso vamos a hablar que el hombre aparece en lo que conocemos y ya hemos denominado y ya sabemos qué significa el paleolítico, que significa piedra vieja o piedra antigua. Al ser el hombre un animal, va a demorar mucho tiempo en darse cuenta para qué sirven las cosas. Los videos hemos visto como el maestro por accidente se encuentra una piedra y esa piedra le talla el piecito y luego se le ocurren cosas con esa piedra, porque cazar era difícil, hacer las cosas manualmente. Imagínense solamente, ustedes para cazar una gallina, coger una gallina en un corral es muy difícil. Uno se muere de la risa de todo lo que pasa cuando un niño o alguien quiere coger una gallina. Es una locura. Ahora piensen en un venado en medio de la selva, en medio de una sabana. ¿Quién alcanza ese venado? Es muy complicado. ¿Y cómo lo puedo herir? ¿Y cómo lo puedo cazar? Porque necesito alimentarme. No tengo cuchillos, no tengo armas, no tengo nada. ¿Le puedo lanzar piedras? Sí, pero todas las piedras no lo van a herir, lo lastiman, pero no lo matan. No hay flechas, no hay nada. Entonces, todo lo que vamos a encontrar en estos periodos van a ser productos del azar y el hombre se va a demorar muchos años en entender para qué le sirve eso.
Decimos que el hombre aparece en el mundo y empieza esta historia a narrarse en el momento en que el hombre deja a un lado sus necesidades básicas, o sea, sigue durmiendo, alimentándose, yendo a hacer sus necesidades fisiológicas, reproduciéndose, etcétera, y sobreviviendo, pero además de eso, busca mejorar sus condiciones de vida y para eso empieza a producir otro tipo de elementos o herramientas. Entonces, podemos decir que el hombre empieza este momento que es la prehistoria, que se llama piedra vieja o piedra antigua, recuerden que ya les dije, y empieza con una fecha X o un interrogante hasta el año 10.000 antes de Cristo. Es mucho tiempo. Desde que nació Cristo hasta nuestros días solamente han pasado 2020 años y esto dice que 10.000 antes de Cristo, incluso hasta más, porque no se sabe cuándo. ¿Y por qué no se sabe? Porque estamos en la prehistoria y no hay nada escrito. Y se llama paleolítico o piedra vieja o piedra antigua o la edad de piedra que también hemos conocido porque vamos a encontrar que el hombre desarrolla este tipo de herramientas y pueden ver en la imagen son unas piedras muy toscas, grandes, las hemos visto en los videos y con estas piedras mejoran sus condiciones, pero ¿cómo descubrieron estas piedras? Se cree, recuerden que les digo que se cree porque no hay nada escrito, que fue por azar. Se cree que estos hombres simplemente en algún momento, en la noche, para defenderse, etcétera, chocaron piedras para hacer ruido. Pa, 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 pa. Para espantar animales. Pum, pum, hacían resonar esas piedras. Duro, duro, duro. Y los espantaban. En algún momento, por accidente, las piedras se quebraban. ¿Qué pasaba? No pasaba nada. Ellos no sabían qué podían hacer con eso. No les habían enseñado nada, nadie les había enseñado absolutamente nada. Entonces, cogían otras piedras. Se demoraron miles de años, miles chicas, muchos años, en darse cuenta que si conscientemente cogían esa piedra y la golpeaban de tal manera que lograban una punta afilada, les servía para cazar. Es que imagínense, chicas, antes de cazar, antes de estas piedras, era cazar un animal muy difícil. Digamos que podían tirarle palos y piedras a un animal, a un jabalí o a un marranito. Yo cogí el jabalí que es todo peludito, todo feito. Es el animal de los más feitos que hay. Digamos que que cazamos el jabalí y al cazarlo, ¿cómo me lo como? No tengo cuchillos, no tengo cubiertos. Me tocaba utilizar mis molares. Tenían los dientes larguísimos para enterrarle los dientes y despellejar la piel del animal y podérselo comer. Pues que no había herramientas. Entonces imagínense cuando descubrieron que si conscientemente le pegaban a la piedra, obviamente cambiaba las condiciones de vida. ¿Cómo las cambiaban? Pues se convierte en una herramienta, en un arma que mejora la cacería y en una herramienta para poder quitarle la piel al animal, es más, cubrirse con la piel del animal y fuera de eso tasajear la carne. Esto fue, muchachas, la revolución total. Pero como les digo, es un proceso de muchos años y durante el paleolítico, que nos vamos a ver que dura muchos años, porque dura más o menos 60.000 años, este gran periodo de la prehistoria, el hombre va a ir perfeccionando estas herramientas y cada vez las va a hacer mucho mejores. Entonces vamos a ver el paleolítico inferior, como les dije, es de una fecha X porque no se sabe en qué momento el hombre empezó a hacer estas herramientas. Me voy a volver un segundito. ¿Por qué sabemos todos estos años? Resulta que los científicos han encontrado un compuesto químico que se llama el carbono 14. El carbono 14 es un compuesto que permite, es algo que tienen todas las cosas en el mundo. Mi celular, el vaso, la comida, etcétera. Los seres humanos, mis huesitos, mi carnita, todo el mundo, todo el planeta tiene carbono 14. Pero conforme han pasado los años, uno va perdiendo cantidades de carbono 14. Entonces, a esas piedritas que vemos ahí en la pantalla, en estas piedritas que vemos acá, les han hecho la prueba del carbono 14 y ¡oh, voilà! Han encontrado que pertenecen aproximadamente a estos periodos tan antiguos, desde 10.000 hasta incluso 80.000 años antes de Cristo. Como les decía, el paleolítico es un periodo de aproximadamente 70.000, 60.000 años, es un periodo muy largo. No se saben exactamente las fechas, pero bueno. Entonces, los primeros personajes o primates que encontramos es el Australopithecus. Cada año aparecen nuevos y más antiguos, pero ese es el más común. Y no me voy a ir todos los años a actualizarlos, sino el que más conocemos, que ya es
Es un hombre que fabrica sus propias armas, los vemos haciendo las armas con las piedras para mejorar sus condiciones de vida. En el Paleolítico Superior todo se demora muy largo, son procesos muy largos. Tenemos otro personaje que es el Homo habilis. Van a ser diferentes razas de homínidos, de Homo, que es nuestra especie, mínidos, especies de primates, de primeros hombres, listo. Entonces tenemos el Australopithecus, va a ser una raza, el Homo habilis va a ser otra raza. Cada cual se va especializando, así como vemos en el video que el neandertal de un momento a otro desaparece, quedándose el hombre de Cromañón gobernando el planeta, es el que evoluciona hasta lo que somos hoy. Pero entonces tenemos que aparece esta raza de seres llamados los Homo habilis, que ya se pusieron de pie. Es que también es otra condición. Antes los simios andaban en cuatro patas, como caminan los gorilas o los chimpancés. El hecho de ponerse de pie les permitió mirar la sabana y poder utilizar las manos para hacer sus cacerías y hacer sus herramientas. Las liberó. El hecho de liberar las manos del piso permitió que hicieran herramientas y mejoraran las condiciones de vida. Como ven las diapositivas, este tiene la dificultad de permanecer mucho tiempo de pie y por lo tanto no puede caminar grandes distancias. El cuerpo no se ha acostumbrado, no se ha adaptado a andar mucho de pie. Es pequeñito, es de la altura de muchas de ustedes de sextico, que son así todas chiquitas, lo más de lindas, que miden 1,20. Aunque yo creo que sí hay unas muy chiquitas en sexto, yo he visto algunas. Por ejemplo, no voy a decir nombres para no hacerla sentir mal, pero sí sé que hay algunas que son así chiquitas de 1,20, eran bajitos y ya se estaban y todavía tenían la piel cubierta de pelitos, porque como no se cubrían todavía necesitaban el pelo para cubrirse del frío. ¿Cómo eran las condiciones de vida? Pues chicas, mucha gente dice que estos hombres en la prehistoria vivían en las cavernas, los conocemos como los hombres de las cavernas, pero yo les pregunto, ¿es posible vivir en una caverna en esta época? ¿Qué significa vivir, habitar, estar ahí? Nosotros vivimos en casas, apartamentos y a pesar de que a veces tenemos que salir, siempre regresamos a nuestro lugar de vivienda. Estos hombres no pueden vivir en las cavernas. ¿Por qué razón? Porque no tienen comida, porque no tienen agua, porque tienen que ir viajando a buscar donde hay alimentos y donde hay animales para la cacería. Entonces, las personas que viven de un lugar a otro buscando alimento se llaman nómadas y vamos a ver que ellos son nómadas. Sí se van a refugiar en cuevas durante algunas temporadas porque pueden encontrar un lugar donde encuentran buenas condiciones alimenticias, etcétera. Pero si ven el arbolito de aquí de la diapositiva, ese arbolito me muestra, posiblemente tuviera frutas, pero llega un momento en que no hay más frutas, entonces tengo que ir a buscar dónde hay más frutas para comer, o se me van los animales de cacería, entonces tendré evidentemente que irme detrás de ellos y no me puedo establecer en un punto fijo. Entonces ellos son nómadas, es más, ellos no solamente eran cazadores, también eran la presa. Imagínense en esta pieza, tigres dientes de sable, esos como de la era del hielo, detrás de ellos, un león que se lo quiere comer, era vivir muy difícil, vivir en esta época es muy difícil. También en los videos pudimos ver que morir de viejito era raro, ser viejito en esta época era muy difícil. ¿Por qué razón? Porque es que yo tengo 38 años. No le cuenten a nadie, es entre nosotras, ¿sí? ¿Es cierto? Yo tengo 38 años y yo en la prehistoria ya era una ancianita. Ya estaba viejita. ¿Por qué razón? Porque la expectativa de vida, ¿qué significa expectativa de vida? Lo que duran las personas en esos periodos de tiempo. Hoy en día la expectativa de vida es de 70, 80 años. Igual tenemos abuelitos de más de 80 años que uno dice, wow, tan viejito, todo lo que ha durado, sí. Pero la expectativa de vida en la prehistoria va a ser de 30 años. Lo máximo que se esperaba que vivieran era 30 años. ¿Por qué no vivían más? Pues, a ver, pongamos un ejemplo. Estamos todas nosotras, todos los sextos, y está la profe Oriana en una selva y llega un tigre a comernos. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién brinca más fácil? ¿Quién huye más fácil? Ustedes que son más jóvenes, a mí me comen de primerita, a mí me duelen las rodillas, ya estoy gordita, ya no soy capaz de montarme a los árboles igual que ustedes de rápido, entonces voy a morir más fácilmente. Si recordamos, es muy importante que miremos tantas películas y tantas cosas que se han hecho de esta época. Si se dan cuenta,
en Dinosaurio, hay unas películas muy bonitas, los viejitos y los enfermitos se van quedando atrás. Si no es capaz de seguir el ritmo de la tribu, se van quedando atrás y los depredadores los comerán. Si tú te hieres, te aporreas, no hay quien te sane. La herida se puede infectar, no hay agua, no hay alcohol, no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces eran personas que muy fácilmente se morían. Llegar a los 30 años ya era un viejito prácticamente. Y uno, los bebés y todo el mundo se moría muy rápido. Más adelante vamos a llegar al asunto de los bebés para que lo entendamos un poquito. Pero quiero que entiendan que vivir en esta época era muy difícil. Huir de los depredadores, buscar agua. No habían recipientes, no habían tarritos, no habían coquitas. Tocaba ir al río, tomar el agua como los animalitos con las manitos. Pero si era lo que podían tomar en el río, no podían cargar el agua a ninguna parte, no tenían dónde depositar el agua y tenían que ir a cazar o buscar frutos para recolectar, vivían de la recolección de frutos, la cacería y tenían que huir también de depredadores. Eso va a ser muy importante para que entendamos. Entonces, este hombre en la prehistoria, en el paleolítico, es un ser nómada que vive de la cacería de animales, la recolección de frutos y tiene que vivir de un lugar a otro y huyendo de los depredadores. Listo. Volvamos al Homo habilis, que ya el Homo habilis hace este tipo de herramientas. Cada vez acá nos están mostrando cómo es la percusión, cómo se tiene que hacer. Veíamos en los videos el malito que es el que quiere copiar todo lo que estos hacen y nunca le da, porque es que no solamente copiarlo, eso requiere práctica. Ojo, chicas, no existía el fuego, no había nada. Solamente vamos a encontrar este primer tipo de herramientas. Luego vamos a encontrar el Homo erectus. ¿Qué significa erectus? El hombre que está más recto ya. Uno está jorobadito y erectus quiere decir que está más derechito. Está más derecho, está más de pie, está más acostumbrado y ya utiliza el fuego. Lo que les acaba de decir, él no había descubierto el fuego. Aquí nos van a mostrar el fuego, pero en la película nos muestran, en los videos nos muestran unos muñequitos que no corresponden muchas veces a la realidad. Seamos conscientes, ellos acá no han descubierto el fuego, va a ser por accidente y muchos de los descubrimientos van a ser accidentales. El primer accidente es que un rayo pueda caer, un relámpago pueda caer en la tierra y en un tronco seco prenda el fuego. Al principio esto asusta, pero ellos vieron que muchos animales se asustaban con el fuego y se dieron cuenta que el que tenía el fuego tenía el poder. Entonces van a gobernar como otras tribus. Me hubiera gustado poder estar en clase con ustedes y esperemos que si volvemos y salimos de esta cuarentena, la profe Diana nos regale una clase de ellas. Yo le regalé a Diana una película que se llama La Guerra del Fuego. Es muy divertida, es una película que vemos a estas personas, ojo, no hablan, no han desarrollado la voz, se han estudiado cómo son las cuerdas vocales y no era posible que hablaban, se comunicaban por sonidos. Entonces es una película muy divertida porque los muestran así todos cubiertos de pelitos. Es de los 80, es viejita, pero es muy divertida y nos muestran cómo las tribus que dominaban el fuego eran las que ganaban. Eso, conservar el fuego era muy difícil porque un aguacero, un ventarrón lo apaga y ellos no lo sabían hacer. Tenían que esperar que otra vez un rayo de casualidad cayera y pudieran conservarlo. Entonces ya utiliza el fuego, el Homo erectus puede caminar mayores distancias y es un poquito más grande, mide 1,50, como creo que muchas de ustedes miden esa altura, listo. Así terminamos el paleolítico inferior y tenemos en las piedras cada vez mejor elaboradas, porque cada vez que yo hago una piedra, otra piedra, otra piedra, también me doy cuenta. Como les decía, por percusión al principio hicieron las herramientas y luego se dieron cuenta que esa piedra podía generar podía ser filosa y les podría mejorar sus condiciones de vida, ¿vale? Vamos al Paleolítico Medio. En el Paleolítico Medio vamos a tener el Homo sapiens neandertal, que ya lo conocimos en los videos. Es un periodo que dura más o menos de 80.000 a 35.000 antes de Cristo. Es un hombre que ya mide unos 65 metros de altura, ya se organiza mejor, trabaja mucho mejor las herramientas y es un periodo intermedio en que el hombre en el neandertal, en este paleolítico medio, el hombre ya sí es capaz de hacer fuego por el choque de piedras que producen la chispa
y con maticas secas pueden producir el fuego, entonces ya tienen la habilidad. Eso significó mucho, porque no es lo mismo comer la carne cruda a comerme la asadita, y les cambió el sistema digestivo a los hombres de este momento, y esos son los que van a ir evolucionando poco a poco. Pero el periodo que me interesa a mí y que ustedes me dirán, profe, ya lleva 50 minutos y eso parece clase de sociales, no, pues que es artística. Bueno, vamos a empezar con artística, pero teníamos que entender qué pasaba con el hombre en el paleolítico, cómo él vivía, cómo eran las condiciones de vida para ponernos en sus zapatos. Esas son las herramientas del paleolítico medio, del hombre neandertal, y ya vamos a ojo, perdón, se me olvidó decirles acá. Acá nos dicen que también es el Homo sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens? Hombre que piensa. Él ya produce pensamientos. Es capaz de pensar y organizar ideas. Muy importante esta definición. Y ya vamos al Paleolítico Superior, que es el último periodo de la prehistoria que corresponde a este periodo y que es el que me interesa. Dura de 35.000 años a 10.000 antes de Cristo. Y ya encontramos el Homo sapiens sapiens, también conocido a veces como el hombre de Cromañón. Si nos damos cuenta, se repite el sapiens. ¿Por qué? El anterior era Homo sapiens, simplemente un hombre que piensa. Y Homo sapiens sapiens significa hombre que es consciente, que tiene conciencia. O sea, es muy diferente un niño chiquito que produce pensamientos a cuando el niño chiquito te empieza a preguntar, ¿y por qué usted dice tal? ¿Por qué usted sale a la calle y yo no? Cuando el niño chiquito te cuestiona, él ya está siendo consciente que es un ser pensante y está razonando. Lo mismo pasa en esta época. Él ya era capaz de pensar. Se cree que ya estaba mejorando su comunicación con el sonido y vamos a ver qué fue lo que pasó. Sus herramientas cada vez van a ser más especializadas, con huesos, con piedras, etcétera, etcétera. Pero acá vamos a llegar a un punto. Resulta que el hombre en este periodo, en el Paleolítico Superior, empieza a hacer arte. Pero, y ya saben ustedes, ya me lo consultaron, ya me hicieron la tarea. ¿Qué tipo de arte hace en este periodo? Se llama el arte rupestre. Pero yo quiero devolvernos. Antes de empezar a hacer arte rupestre, yo les quiero preguntar algo. ¿Cómo es posible que aparezca el arte en la prehistoria cuando usted vive en las condiciones como vivían los hombres de la prehistoria? Pónganse en los zapatos. Si yo me tengo que levantar todos los días, me levanto. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Bueno, vamos al baño. O por lo menos yo me despiertan son las ganas de ir al baño. Cuando no es el despertador, por estos días no tenemos que madrugar, entonces me levantan las ganas de ir al baño. Después de ir al baño, uno, ¿qué busca? La comidita, ¿cierto? Qué rico comer algo, el desayunito, cualquier cosita, así sea un chocolatico, la frutica, lo que nos guste comer. Entonces, vamos a comer. Imagínense ustedes en la prehistoria levantarse y tienen sed. Y el río está a 5 kilómetros de distancia. Y ustedes con sed fueron al baño, pero no pudieron ir a tomar agüita. Y fuera eso con un hambre, porque no han comido en un día. El día pasado no pudieron cazar nada. Entonces tienen que ir a buscar comida. Y resulta que están detrás de un venado y corren y corren y no lo han podido cazar ese berraco animal. Y detrás de ustedes es un tigre. Y usted tiene que montar a un árbol a esperar que el tigre se aburra y no se lo coma a usted. Y posiblemente el tigre se queda ahí todo el día también esperando porque también está pasado el hambre. O digamos que usted se fue a correr, a correr, a correr y no alcanzó a cazar ese animal. Muerto de sed, muerto del hambre. Bueno, va a buscar frutos. Nada que encuentra. Uno cree que es muy fácil. Yo he caminado por bosques, por muchos lugares, y uno cree que uno encontrará frutas y árboles frutales muy fácil. Muchachas, no es tan fácil buscar alimento. Entonces, buscar todo el día alimento. Además, todas las frutas. ¿Cuántas frutas me caen en mis manitos? ¿Cuántos limones? Es que la cámara se me pierde, listo. ¿Cuántos limones? Muy poquitos, no puedo cargarle para mucha gente, es lo que yo pueda comer para mí y lo que pueda cazar para mí. Es muy complicado. Si yo todos los días me tengo que levantar a buscar agua, buscar alimento, buscar cazar algo, ¿será que me puedo poner a pintar? ¿Qué se necesita en la prehistoria para que aparezca el arte? Esas de las preguntas que más me interesan y les quiero hacer a ustedes la pregunta y les voy a hacer volver como a pensar hacia nosotros y pensar un poquito más a fondo
Eso, pongámonos en los zapatos de ellos. Pensemos lo siguiente, pensemos que su mamá, pensemos que no estamos en cuarentena. Estos ejemplos no me aplican en la cuarentena, pero yo sé que los han vivido, entonces me ayuda mucho para que entiendan el significado y la importancia de esto, para entender por qué pintaron. Yo por qué me voy a poner a pintar si no he comido, no he casado, tengo hambre, tengo sed. Me voy a poner a pintar. Así porque sí. No, tuvo que haber pasado algo en la prehistoria. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Pensemos que una mamá de una niña de la presentación, que una mamá de ustedes, tiene dos hermanitas en el colegio. Digamos que están yendo al colegio. Entonces la mamá se levanta todos los días a las 4 de la mañana, porque tiene que empezar a hacerle la lonchera a las niñas. A las 4:30 las levanta. Ellas muy apresadas, ay mami, qué pereza. Se organizan, la mamá les sirve el desayuno, les empaca la lonchera. Cuando van a salir de la casa a las 6 de la mañana, le levanta el papá se va levantando, le dice, mijo, ya vengo a servir el desayuno. Va al colegio, lleva a las niñas al colegio, vuelve a la casa, le sirve el desayuno al papá, el papá se va a trabajar. La quedó la casa a la mamá. Las muchachitas, como hicieron más pereza de la cuenta, les dio pereza tender la cama, el papá salió a la carrera, le cogió la tarde, entonces está las tres habitaciones patas arriba, las dos camas de la niña, más las de la papá, la ropa tirada, la cocina patas arriba, porque después de haber hecho el desayuno para cuatro, más la lonchera, más todo eso está patas arriba, entonces la mamá llega a tender camas, a recoger desorden, a lavar los platos del desayuno, a montar el almuerzo, a poner la ropa a lavar, a... ¿Qué más hace la mamá? Se pone a barrer, a lavar baños. Cuando menos piensa, son las 12. Toca ir corriendo al colegio por las muchachas. Va al colegio por las muchachas, las lleva a la casa, ya llegan rendidas a la 1, dicen, no, mamá, estamos cansadísimas. La mamá les sirve el almuercito que les preparó con tanto cariño. Las niñas tienen que ir a descansar porque es que en ese colegio estudian demasiado. Las niñas van y se acuestan, la mamá quedó con la cocina patas arriba, a guardar la ropa que se secó, no alcanzó a terminar de trapear, está trapeando, luego se pone a planchar, tiene que levantar a las muchachas, hay que ayudarles a hacerles la tarea, a las niñas se les olvidó que necesitaban los materiales, la mamá tiene que ir a comprarles los materiales, vuelve a la casa, llega el marido, pasado el hambre, que qué pasó con la cena, hace la cena, les sirve la cocina patas arriba, vuelve a arreglar la cocina, les deja todo organizado, los uniformes organizados a las niñas para el otro día, y son las 10 de la noche. A esa mamá le quedó tiempo para hacer alguna cosa, para ver la flor de Guadalupe. Yo creo que no. Yo creo que no. Es una mamá con mucho trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitará hacer esa mamá para que le alcance el tiempo? Para que por lo menos pueda llegar y leer un librito, o ponerse a pintar si quiere, o ver la novela favorita. ¿Qué necesita hacer esa mamá? Piensen ustedes un poquito. ¿Qué harían ustedes si fueran esa mamá? ¿Ya saben la respuesta o no? Bueno, pensemos. La mamá no puede seguir así todos los días porque se va a reventar de cansancio. Ella ve que sus niñas ya están muy grandes y les va a decir, bueno muchachas, ustedes ya están grandecitas. A partir de esta semana, ustedes me van a ayudar. Fulanita, usted los lunes me barre y sutanita me trapea. Los martes usted arregla la cocina y la otra me lava baños. De esa manera la mamá reorganiza las tareas y puede sacar tiempito para ella. ¿Qué pasó en la prehistoria? El hombre, para que el arte pueda aparecer en la prehistoria, tiene que pasar algo maravilloso en el mundo. Y es de las hipótesis más importantes y más bonitas que hay. El hombre ya era un ser social. ¿Qué quiere decir? Era un ser que vivía en comunidad y que ya tenía una distribución de las tareas. Él solo, si vivía solo para él solito, no podía ponerse a pintar. Él tenía que ir a buscar el agua, el alimento, ir de depredadores, etcétera, etcétera, o ir de las condiciones climáticas, etcétera, pero no podría compartir en comunidad, no podía ponerse a pintar. Pero el arte rupestre, que son estas primeras pinturas que estamos viendo acá en las diapositivas, nos demuestran que el hombre ya era un ser social. Tuvo que vivir en un grupo un poco más grande y organizarse. Para que el arte pueda aparecer en la prehistoria, tuvo que pasar que los hombres vivieran en comunidad y se dividieran las tareas. ¿Cómo así que dividirse las tareas? Sí,
Es que si nos dividimos los trabajos así como la mamá hizo en el ejemplo, va a ser más fácil entre todos. Si entre todos vamos a cazar y entre todos recogemos frutos, vamos a tener más opciones de alimentarnos mejor. Entonces las tareas se van a ir de la siguiente manera. Los hombres van a ir de cacería, se van a encargar de la cacería de los animales y traer la proteína, que es la carne y el alimento. Y las mujeres, por su parte, van a cuidar a los niños y a recolectar frutos. No crean que es una cuestión machista ni nada. Cuidar a los niños era muy difícil. Mis niñas son bebés, hay que cuidarlos. Puede pasar un tigre y se los lleva en la boca. Se morían los bebés muy fácilmente, había que cuidar a los bebés. Y recolectar frutos, imagínate, sin canastos, sin bolsas, sin morrales, sin nada. Simplemente recogiendo lo que quepa en las manos, las frutas, los mangos, las naranjas. Digamos que están los árboles a 5 kilómetros, ir viniendo. También hay animales depredadores que se quieren comer a esas mujeres. Entonces, trabajar en comunidad y en esas condiciones pudo aparecer el arte. Los hombres van a cazar, las mujeres van a recolectar alimentos, frutos y a cuidar a los niños. Solamente cuando el hombre es un ser social y vive en comunidad y divide las tareas, podrá aparecer el arte. En otras condiciones hubiera sido imposible. Y acá es donde decimos que es de las cosas más hermosas que hay. Por eso el arte rupestre a mí me encanta, es de las clases que más me gusta dar, porque por fin el hombre se vuelve un ser social. Es la única evidencia que existe en el mundo, que el hombre ya era un ser social, porque como no escribían, no habían escritas, son de las primeras evidencias que nos demuestran eso, y eso es lo que apuntan todas las hipótesis. Listo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué se necesita en la prehistoria para que aparezca el arte? Se necesita la distribución de las tareas. Los hombres van a cazar, las mujeres van a recolectar frutos y cuidar a los niños, está claro. En esas condiciones, ahora sí, una o dos personas pueden irse a pintar. Ellos van y pintan en las cuevas y el resto van a hacer sus tareas. Ahora, bueno, voy a salir un momentico de acá y les voy a mostrar las otras diapositivas. Un segundito. Estas diapositivas voy a quitar esto de la línea del tiempo y les voy a hacer un dibujito acá. Listo, el dibujito es el siguiente. Para que entendamos un poco, uno se imagina una cueva de esa manera, ¿cierto? Y se imagina, voy a buscar un colorcito parecido al que me interesa, que es como un cafecito, como medio rojito. Y se imagina, ay no, así no, así, espérate un segundito, vuelvo a coger el lápiz y ya puedo poner el colorcito que quiero. Y se imagina que ellos pintaban y acá iban a poner las manitos. Si ustedes se vieron tierra, ay, eso me quedó muy feo. Voy a acercarme un poquito más. Y uno cree que ellos van a pintar como en algunas películas de Disney nos han mostrado, que van a poner la manito. Bueno, acá me quedó mal hecha porque ustedes saben que está en el computador. Y van a dejar la huellita pintada ahí en la entrada de la cuevita. Eso no va a ser así. Ellos no van a pintar en la entrada de la cueva. Vamos a volver a la imagen acá un poquito. Voy a quitar esta manito que dibujé. Voy a reducir esto. Resulta que si esa es la entrada de la cueva, ellos no van a pintar ahí. Resulta que digamos que esta es la montaña. Listo. Y ellos entraron a la cueva por acá. Ellos van a tener que ingresar muy adentro de la montaña y al interior van a encontrar una cueva más grande. Es acá donde ellos van a entrar a pintar. Muy importante. En estos días, para esta semana, les voy a compartir un texto que me encanta. Es un texto maravilloso del mejor historiador del arte que hay. Es maravilloso. Vean, se los comparto acá incluso. Se llama La breve historia del mundo y lo escribió una persona maravillosa que se llama Ernest Gombrich. Les voy a compartir el primer capítulo de este libro, que es muy bonito porque nos pone también en los zapatos de estos primeros hombres. Ernest Gombrich, en su historia del arte, que no es esta, la historia del arte de Gombrich es esta. Se las voy a mostrar. Estamos de buenas que estoy aquí en mi casa y tengo mi biblioteca al lado. Esta es la historia del arte de Gombrich, que es un libro muy grande, muy pesado. Él explica muchas cosas. Primero, los hombres no van a entrar parados acá.
Es imposible que caminen paraditos. Ellos van a tener que entrar prácticamente arrastrados por entradas muy, muy estrechas. Van a entrar por todo este canal y al fondo, con ayuda del fuego, ahí puse como un fueguito, pues van a hacer esas pinturas en las paredes. Ellos no pintan en la entrada como en Tierra de Osos, algunos de pronto sí las pondrán, pero las pinturas rupestres que nos interesan van a estar es en estas grandes paredes, acá en esta parte, listo, para que les quede claro. Esas dos personas que yo les decía, ay, perdón, me salí yo, voy a captar esta y vamos a volver a las diapositivas. Estos hombres, después de la división de las tareas, 2 o 3 personas van a poder entrar a esas cuevas. Recuerden que les dije que tenían que entrarse arrastrando, casi que con la tierra, al fondo de la montaña, para poder ir a pintar. Pintaron estos animales. Ahora, yo les pregunto, ¿qué animales vemos acá? Yo puedo ver que hay como un caballo, en la parte, espérense que estas diapositivas, en la parte de allá exterior veo la cabeza de un toro, veo como venados en la parte de abajo, incluso allá al lado de la cabeza del toro puedo ver como la cornamenta de un venado también, y veo unos animales bien hechos. Muchachas, ¿cómo lograron pintar estos animales? La pregunta es muy tesa y es muy complicada y necesito que entendamos muy bien este asunto. Ellos jamás habían visto una imagen, jamás habían visto el dibujo de un animal, ni una foto, ni un video, ni una película. Habían visto los animales y eran sus objetos de cacería, era la necesidad de cazarlos. Ahora, ¿cómo lograron pintarlos también? Si a mí ustedes me ponen a dibujar ese caballo, yo llego y hago ay, este muñequito no me quedó. Yo llego y hago algo como esto, así. ¿A cuántas de nosotros no nos quedan los dibujos así de chichipatos? Y de verdad, muchachas, dibujar un caballo es de las cosas más complicadas que hay. Es un animal muy difícil. Ay, Dios mío, me salí. Ya yo me devuelvo. ¿Dónde iba? Ay, se me devolvió. Venga, que estamos acá. Listo, ya. Un segundo, muchachas, que esto se me devolvió un poquito. Estamos acá paradas. Listo. ¿Cómo llegar a dibujar este animal? Muy difícil. Fueron grandes observadores y como lo cazaban tanto, conocían las formas de las sombras y se volvieron grandes pintores. Entonces, vamos a empezar poco a poco. ¿Qué significa arte rupestre? Ojo con esta definición, que la pregunto hasta 11, de sexto a 11 la pregunto y siempre se me equivocan. Sus definiciones son muy largas, pero la que yo necesito que comprendamos y entendemos, arte rupestre significa pintura sobre piedra. Perdón, pintura sobre roca, no sobre piedra, porque piedra es un objeto así, la roca es la pared rocosa de la cueva, listo. Entonces, arte rupestre significa pintura sobre roca, no arte en roca porque no es una escultura, es pintura que se aplica sobre la pared rocosa de una cueva, listo. ¿Con qué van a pintar? Pues vamos a encontrar muchos elementos. Ellos van a encontrar tierras, como vimos en los videos, tierras de colores. El negro lo van a sacar del carbón, hay tierras del carbón de la madera quemada. Las tierras de colores hemos visto en las montañas y en el campo que hay muchas tintes de colores amarillos, rojos, etcétera. También van a utilizar sangre de animales, ¿sí? Pero lo más importante que van a utilizar es un compuesto, hablando con nombres propios y correctos y correctamente como se debe hablar, y necesito que ustedes se aprendan y adquieran este vocabulario. Van a encontrar por azar, van a utilizar la grasa del animal. ¿Y para qué servirá la grasa del animal? Eso se llama en arte el aglutinante de la pintura. Todas las pinturas tienen un aglutinante. ¿Qué es el aglutinante? Lo que permite que esas tierras de colores, al aplicarlas sobre la pared rocosa de la cueva, no se caigan con el paso del tiempo. No sé si se acuerdan de los tableros de tiza del colegio, que usted escribía y con el paso de los días iba cayendo la tiza, se iba cayendo el color, porque eso no tiene aglutinante. La grasa del animal
sirvió para que los pigmentos, ¿qué son los pigmentos? Las tierras de colores se adhieran a la pared del muro y la pintura no se cayera. Esa es la base de la pintura que conocemos hoy en día llamada pintura al óleo. La pintura al óleo son tierras de colores que utilizan como aglutinante un aceite que se llama aceite de linaza y esa es la que conocemos como pintura al óleo. Ellos sin saber utilizaron la grasa del animal y permitió que la pintura se adhiriera. ¿Con qué van a pintar? Con sus manos, con las herramientas que van a tener y que ellos mismos van a fabricar. Pero eso son cuestiones técnicas. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes qué preferirían si fueran hombres de la prehistoria? ¿Ser cazadores, mujeres recolectoras o ser las personas que pintan? Piénsenlo muy bien. Si usted es cazador, tiene que correr todo el día bajo el sol detrás de los animales. Posiblemente a otros animales que se lo quieran comer a usted. Posiblemente un tigre le trate de comer o usted se doble un tobillo y quede herido y lo dejen botado. O posiblemente lo mate un animal. Si usted es una mujer que cuida a los niños y es recolectora, le puede pasar lo mismo. Está espantando animales para que no se coman los niños. Posiblemente es presa de un animal que esté por ahí y también está recolectando frutos. Y en la ida a ir a buscar recolectar frutos también hay animales que se lo quieren comer a ustedes. O sea, su vida está en riesgo. O se quiere ir a pintar a una cueva que no le da el sol, que no la persiguen animales y sus camiguitas le traen toda la comida. ¿Cuál será la mejor? Cierto, ir a pintar. ¿Qué es eso tan importante que hacían esas 2 o 3 personas en esa cueva? Sabemos que se llama arte rupestre. Pero ¿qué es lo que hacían esas personas aquí? Aquí en estas pinturas tan importantes. ¿Qué es que, Ave María? Usted no se tiene que ir a correr, no tienen que ir a cazar, no tienen que cuidar a los niños, simplemente ir a pintar. ¡Qué tan bacano! Yo también quiero. ¿Qué es eso tan importante? ¿Cuál será el fin del arte rupestre? ¿Por qué lo harán ellos? Que los demás no chistan. Primero vamos a entender qué es lo que hacen ellos tan importante. Espera un momentico que se me fue la paloma. Listo. No estaban simplemente, la gente cree que lo que están haciendo acá es simplemente comunicar. Y no están es comunicando, porque entonces yo pinto para comunicarle a las otras personas lo que quiero y ya. Entonces no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada por la tribu. Y la tribu no dice nada. Pongo otro ejemplo de esos que me gustan a mí, de nuestra vida común y corriente. Digamos que estamos en la casa y mi hermanita está jugando play. Y su mamá se levanta y le dice, mija, me hace el favor, me arregla la cocina, me lava los baños, me barre, me trapea y me sacude. Y a su hermanito no le dicen nada. ¿Usted qué le dice a la mamá? ¿Cómo así, mami? ¿Y por qué no lo pone a él? Él también puede ayudar, ¿sí o no? ¿Por qué usted le dice que pongan al hermanito a también hacer los oficios? Pues muchachas, porque le está perdiendo el tiempo jugando, ¿cierto? Uno piensa, no, no es justo. Si a mí me toca, que también le toque a él, ¿cierto? Ahora, cambiemos la estrategia. Digamos que su hermanito es profesor de la presentación y su hermanito está haciendo teletrabajo y tiene el correo lleno de tareas para calificar y de fotos de cuadernos y tiene un boleo de documentos y está grabando clases virtuales y está pegado al computador haciendo las clases virtuales como estoy yo acá. Y su mamá le dice, mija, me barre, me trapea, me sacude, me lava los baños. ¿Usted qué le dice a la mamá? Que pongan también al hermanito. ¿Sí o no? ¿Cierto que no? ¿Cierto que usted no le chista? ¿Por qué razón? Ah, es que el hermanito está trabajando y está haciendo algo importante. Y jugar play no era importante. Entonces, pensemos, ¿qué era eso tan valioso que hacían los hombres en la prehistoria? Que toda la tribu, ojo pues, trabajaba, iba a cazar, iba a recolectar alimentos y le compartía con esas personas. No era simplemente pintar para decorar, no era simplemente pintar para dejar un mensaje. No, era algo más fuerte, más profundo que hacían, porque si no, era injusto con los demás que realmente se estaban quemando las pestañas, exponiéndose en el exterior a los depredadores para que estos estuvieran bien relajados allá pintando. Entonces vamos al ejemplo que más me interesa, el que más me encanta de todos, que lo dice Ernest Gombrich, que es el que tengo acá en este libro. Ernest Gombrich pone un ejemplo en el libro que yo lo mejoro, porque no me parece tan bien. Pensemos lo siguiente.
piensen que yo les pongo una tarea en estos momentos. Les digo, muchachas, van a traer la foto de la persona que más aman en el mundo. Tráigame la foto física. Y usted llega y pone una foto. Les voy a compartir mi foto. Adivinen quién es. Digamos que soy yo. Esta es mi foto cuando era chiquita. Esa es la que tengo aquí a la mano para compartirle. Listo. Y yo llevo mi fotico. Digamos que es mi hermanita. Digamos que es mentiritas para que me entiendan. Yo les digo, chicas, cojan la foto de la persona que usted más quiere. Y van a coger un alfiler. Y con la punta del alfiler se la van a enterrar a un ojo de su fotografía. Si fueron capaces. Son capaces de imaginar y hacerle chuzarle el ojito a la foto de esa persona que tanto quieren, porque la profe les dice, ¿quién se sintió incómoda? Cierto que nos genera algo como que, eso tan raro, la profe, ¿por qué me pide eso? Es muy particular. Ernest Gombrich dice, y voy a volver acá, a la línea del tiempo, voy a quitar, para que me puedan entender, voy a quitar un montón de rayones que me quedaron acá en la línea del tiempo para que ustedes me entiendan un poquito. Ernest Gombrich dice lo siguiente. Un segundo, que ya voy. A ver, ¿cómo así? ¿Usted no es capaz de chuzarle el ojo a una fotografía? Vengamos acá. Usted no pues que está en el año 2020. No pues que usted está por acá en el año 2020 y usted es tan moderna. Ay, yo me salí de la cámara, perdón chicas, ya estoy acá. No pues que somos tan modernos y estamos en una era digital. No tenemos fotos de todo el mundo, pero ¿por qué nos incomoda tanto chuzar la foto de un ser querido? ¿Por qué nos genera esa incomodidad? No somos capaces, ¿cierto? Ustedes dicen, uy, la profe está loca, yo cómo le voy a chuzar la foto de quién escogieron, de la mamá, del hermanito, de la abuelita, de esas personas que son importantes para ustedes. Ustedes me podrán decir eso, pero no somos tan modernos. No, todos los días no nos hacen montajes y hacen memes en internet de personas, de Maduro, de Álvaro Uribe, de tantas personas hacen memes en internet. Es más, usted coge el periódico, ya por acá tengo a Suso, y usted llega y le hace bigotes y le hace cosas y no le importa. ¿Por qué esta foto de una revista, por ejemplo Suso, no me importa tanto como si lo hiciera con la foto de un ser querido? ¿Qué es lo que nos incomoda? Y Ernest Gombrich dice algo muy interesante y dice, es que a pesar de ser tan modernos, tan modernos, hoy todavía nosotros que nos creemos en la mejor modernidad del mundo tenemos algo de primitivos. ¿Y qué primitivos? ¿Qué somos primitivos? Seres de la prehistoria. Hay algo en ese acto de chuzar la foto que nos incomoda, nos produce repulsión, como decir, pero ¿por qué? Si es la foto de alguien que me gusta y alguien que quiero y valoro, ¿qué nos produce eso? Una sensación, una extraña relación entre pensar que le estamos haciendo daño a esa persona. Pensamos que si la herimos con un alfiler, estamos haciendo daño a esa persona tan preciada para nosotros. Chicas, no me digan que no, porque yo sé que muchas de ustedes cuando han peleado con las amiguitas rompen las cartas, o ustedes están bravas con el novio, las queman, la escupen y se muera por malo, por descarado. Uno bota la foto de la amiguita y al otro día uno está abrazado con ella, pero uno generalmente a veces recurre a ese tipo de cosas. ¿Por qué los hace? ¿Y por qué creemos que eso nos produce tanta inseguridad y por qué nos da tanto miedo chuzarla? Pues relacionamos con brujería, ¿cierto? Pareciera que le estuviéramos haciendo vudú a una foto. Y no crean que no, muchachas. Las culturas primitivas, como son los indígenas, no se dejan tomar fotografías. Ellos piensan que se les roban el espíritu. Imagínense, nosotros que nos tomamos tantas selfies, ¿cuántas veces se nos ha ido el espíritu? Y decimos, tan bobos, se le roba el espíritu por tomarse una selfie. Ay, no, yo me tomo 20.000 y no pasa nada. Usted piensa eso hoy, eso lo ha evolucionado, pero no es capaz de evolucionar, de pensar que si chuza con un alfiler una foto, te está haciendo daño. Esa relación a pensar que es brujería o vudú es muy real. Ahora piense qué iban a pensar estas personas
Si estas personas, y lo vemos en el video del hombre de Cromañón, ¿qué pensaban cuando le tiraban lanzas a estos animales? Se ha comprobado que en las paredes de estos animales hay, hay perforaciones, se han encontrado puntas de piedras y de lanzas, o sea que les tiraban lanzas. Ellos jamás habían visto una foto, o otra vez se lo vuelvo a repetir, ni una foto, ni un dibujo, ni una pintura, ni un video, nada, era la primera vez que los veían y como tal no estaban narrando nada. Ellos creían que al tirarle flechas a ese dibujo, a ese animal, estaban hiriendo al animal de verdad, así como usted piensa que si le entierra el alfiler de la foto a esa persona que quiera le va a hacer daño. Ellos no diferenciaban, para ellos matar la imagen era como matar el animal. Ahora, es muy importante entender eso y ese es el fin del arte rupestre. El fin del arte rupestre va a ser mágico. Ellos van a hacer rituales mágicos alrededor de la cacería. ¿Cómo así, profe? ¿Qué mágicos? Así como cuando usted tiene una evaluación que le dice a la mamá, mami, hoy tengo evaluación de artística, ya la profe pregunta muchas cosas, ¿me prende la velita para que me vaya bien? ¿La velita te garantiza que te va a ir bien en la evaluación? No, pero tú tienes mucha fe que sí, ¿cierto? Y muchas veces prendemos esa velita con esa fe que mi mamá me prendió la velita y me va a ir muy bien en la evaluación, o me va a ir bien en una cirugía, o me va a ir bien en algo en la vida. Ellos hacían ese ritual mágico para que les fuera bien en la cacería. No garantizaba que fuera a ganar la evaluación o que fueran a cazar, no, no les garantizaba el éxito, pero ellos tenían mucha fe en eso. Entonces, es muy importante entender que el fin del arte rupestre va a ser mágico. Y las personas que van a entrar a pintar no son los desparchados ni los vagos del pueblo que van simplemente a pintar y a dar un mensaje o a decorar las paredes. No, señora. Eran personas muy importantes y por eso el arte rupestre es tan importante, porque el arte rupestre es la única prueba que existe que el hombre en la prehistoria era un ser social. Ya había una distribución de las tareas, una organización social, pero también había una especie de líder o, o chamán o persona importante que tenía la labor de hacer esos rituales mágicos, o sea que el arte rupestre también nace como a partir del arte rupestre también veremos el nacimiento de lo que son las religiones y las creencias. Es la única prueba que existe en el mundo que el hombre paleolítico ya era un ser social. Sin el arte rupestre pensaríamos que solamente sigue siendo un animal que simplemente hace unas herramientas, pero que no tiene una organización ni una distribución. Acá ya vemos el hombre como igual a como estamos hoy, organizado socialmente en base a unas creencias y a unas ideologías. Por eso es muy importante, recordemos qué se necesita en la prehistoria para que aparezca el arte, la distribución de las tareas. ¿Qué significa arte rupestre? Pintura sobre roca. ¿Con qué van a pintar? Con tierras de colores, frutos, sangre animal, carbón y lo más importante, la grasa del animal, que es la que permite que la pintura se adhiere y se pega a la pared. ¿Cuál va a ser el fin del arte rupestre? El fin mágico del arte. ¿Vale? Eso es muy importante. Ahora, en parte de la tarea decía que en qué parte del mundo encontramos el arte rupestre y para eso tenemos el mapa. La respuesta es muy sencilla. En todo el mundo vamos a encontrar arte rupestre. En todas partes del mundo. El hombre fue primitivo en todas partes del mundo. Encontramos arte rupestre en América. Lo que pasa es que son tiempos después. Ustedes escucharon que hubo procesos de glaciación en los videos. ¿Qué es glaciación? Se congeló la parte superior del planeta y el hombre pudo pasar desde, no puedo señalar acá y el mouse no me muestra acá en el video, pero desde lo que es Rusia, se congeló y se conectó con Estados Unidos, con esta puntica de Estados Unidos de acá arriba. Y por ahí pasó el hombre y colonizó el planeta. Las pinturas rupestres de América son más tardías que las europeas porque el hombre nace entre África y Europa, es donde se desarrolla esos primeros seres del hombre, las primeras razas del hombre. Entonces, cuando yo les pregunte en qué parte del mundo encontramos arte rupestre, vamos a decir que en todas partes del mundo. Es más, chicas, en Medellín hay arte rupestre, en el Cerro del Volador hemos encontrado arte rupestre, en el Cerro Pan de Azúcar, en Itagüí hay arte rupestre. Si algún día y con seguridad vamos a salir de esta cuarentena, pueden visitar el Museo de la Universidad de Antioquia, van a encontrar pinturas rupestres de los primeros hombres que habitaron la tierra y esta región particular que es Antioquia. Listo. Ahora, la otra pregunta es, ¿en dónde encontramos las cuevas más importantes y más antiguas de arte rupestre? Ojo con esto. No es lo mismo en donde encontramos arte rupestre, sino las más antiguas y las más importantes. Las vamos a encontrar en Europa, entre España y Francia.
Acá me acerco y tenemos España y Francia. Ojo, que el mapa entra en la programada, en la evaluación de este periodo. En España, al norte de España, vamos a encontrar una de las más importantes que se llama la Cueva de Altamira. Esta cueva es muy importante y tiene un salón llamado la Sala de los Toros. Y podemos ver, son pinturas que están en los techos y vemos toros en posición fetal y pintados en las cabezas, en la parte superior. Pueden buscar en internet más imágenes que son realmente impresionantes. Y esta será un poco lo que son las cuevas rupestres de las cuevas de Altamira. Ahora, vamos a ver las del sur de Francia, que es la más importante de todas, que se llama la cueva de Lascaux. Ojo con la pronunciación, que yo no quiero gente aquí montañera hablando how are you, ni nada. Esto es francés y se pronuncia Lascaux. Aquí nadie me va a decir Lascaux. Suena feísimo y tenemos que ser chicas que nos expresemos correctamente y nombrando las cosas por su nombre. Yo no me llamo Ojeana. A mí si un francés me dice, hola Ojeana, yo no me llamo así, mi nombre es Oriana y suena Oriana. Y así se llama esta cueva, Lascaux. Listo, esta es la cueva más importante. Y Lascaux podemos ver el tamaño de una persona y al fondo podemos ver el pedacito de pintura que les había mostrado. Estas son las cuevas más importantes. En España, la cueva de Altamira, y en Francia, la cueva de Lascaux. Esas son las dos cuevas que nos vamos a aprender. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Pues resulta, vamos a volver allí a este dibujito de Illustrator, que acá es donde les estoy dibujando. Resulta que estas cuevas no fueron conocidas hace tanto tiempo. Estas cuevas las encontraron, voy a quitar todo esto de que les abrí ahorita Ernest Gombrich, que simplemente es donde les estoy rayando. Estas cuevas las encontraron, espérate yo mismo, un segundito, por acá yo chismoseo, que se me fue la paloma, en qué fecha las encontraron. Resulta que antiguamente se pensaba que el hombre todavía en este periodo, como les decía, era más que todo un animalito. Solamente va a ser el arte rupestre el que demuestre que es un ser social. Solamente cuando las descubren, que va a ser en 1879, por accidente, como por acá, en 1839 se descubren las pinturas rupestres. En esta época, al descubrirse las pinturas rupestres, es donde por fin decimos que el hombre en el Paleolítico superior es un ser social y un ser organizado que está constituido en base a la distribución de tareas, una sociedad organizada y establecida. Cuando las encontraron por casualidad, ¿por qué por casualidad? Se cree, porque es que digo que se cree, digo que se cree porque no hay nada escrito. Voy a quitar mi caballo mamarrachudo. Se cree que por movimientos de la tierra, estas cuevas se sellaron y por piedras, movimientos de la tierra, de terremotos, sellaron toda esta entrada a estas cuevas. Y las cuevas estuvieron, al estar selladas, conservaron por miles de años, pues imagínense, desde el 60.000 antes de Cristo hasta 1879, conservaron la misma oscuridad absoluta, primero que todo, y segundo, la misma temperatura y la misma humedad constante. No podía cambiar ninguna de todas. Al estar oscuro, ¿qué pasa? La luz del sol deteriora los colores. Si ustedes se han dado cuenta, las fotos que se ponen en la sala, que les da el sol todo el tiempo, se van decolorando con el paso del tiempo. Asimismo pasa con cualquier pintura, con cualquier fotografía. El sol deteriora todo esto. Entonces, al estar selladas, al no entrar sol, protegió que no se cayeran los colores, y al conservar la misma temperatura y humedad, permitió que se conservaran tantos miles de años. Por accidente se abrieron, se cree que unos niños jugando con una pelota, otro movimiento de tierra hizo que las cuevas se abrieran. A alguien se le fue una pelota ya, es de las teorías que dicen, no importa bien, pero por accidente las descubrieron y pensaron, ¡oh! ¡Qué artista! Vino y pintó esto, oh, voilà, porque tiene que ser alguien que pinte muy bien para llegar a pintar esto, hello, y llegaron personas a investigarlos y gracias al carbono 14 que ya les hablé, descubrieron que eran pinturas de tantos miles de años y fue la única prueba que existió. Es por esto, ojo chicas, que la UNESCO, que es muy importante esta organización para la cultura, el arte
declaró estas cuevas como patrimonio histórico y cultural de la humanidad. ¿Qué significa patrimonio? Patrimonio es un ente que permite protegerlas y es patrimonio histórico porque habla de la historia del hombre y la cultura del hombre. ¿Y por qué patrimonio histórico y cultural? Porque gracias a él es lo único que tenemos para demostrar que el hombre en la prehistoria era un ser social, es lo único que nos queda. Por lo tanto, estas cuevas están cerradas al público, solamente pueden ir las personas que saben mucho de arte o de ciencia o de historia, porque ellos tienen las condiciones necesarias. ¿Y por qué no le abren al público? Pues porque es que nosotros somos malos turistas y nos dicen, no puede tomar fotos con flash, usted las toma con flash. Y puede, usted entre con gripa y las bacterias y todo lo que usted imagínese pegarse ese viaje hasta Francia y llegar allá y que le dé una gripa y dice, no puede entrar si tiene gripa, usted dice, yo no tengo gripa. Y mentiras que ya hace un estornudito y esas partículas que tú estornudas tienen virus y los virus pueden comer la pintura. Entonces, para protegerlas, no permiten la entrada porque son patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Para esto hicieron unas cuevas alternas, unas réplicas para que tú te hagas una idea. Pero mucho cuidado, son las más importantes. Listo. Ahora, ya vamos a terminar. Estoy haciendo 2 clases prácticamente, porque yo sé que esto generalmente me demora 2 clases, siempre 2 semanas de clase, pero la estamos haciendo de corrido para que tengan toda la historia completa sin pausas. Y, y vamos a mirar, entonces el hombre en el Paleolítico Superior ya descubrió la pintura, que es una manifestación artística, ¿se acuerdan que hablábamos? Que es bidimensional. Ahora va a descubrir la segunda manifestación artística y va a ser muy importante, y va a ser la escultura. Él ya va a hacer tallas, él ya sabe romper piedras, pero empieza a fabricar unas esculturas maravillosamente talladas, exquisitamente talladas, y vamos a encontrar lo que son las Venus prehistóricas. Las Venus prehistóricas son representaciones de las mujeres con grandes pechos, vientre abultado, la barriguita abultada y caderas anchas. ¿Listo? Caderas muy anchas. De esa manera van a representar a la mujer. ¿Pero por qué la representan de esta manera? Primero, vamos a entender lo siguiente. Venus es el sinónimo de la diosa por excelencia. La mujer se creía que era la diosa, era una mujer muy importante. ¿Y por qué la mujer es tan importante? Porque la mujer es la única que es capaz de dar vida. Ahora, estas esculturas no son grandes, son pequeñas, miden entre 10 y 15 centímetros. ¿Y por qué son tan pequeñitas? Porque recuerden que son nómadas, ellas las van a cargar de un lugar a otro y las van a transportar. ¿Y por qué representan a la mujer con esos senos grandes, esa cadera ancha y ese vientre abultado? Pues resulta que es que están hablando de la fertilidad. Es muy importante entender esto, porque la mujer, ellos necesitaban mujeres que fueran fértiles. ¿Y por qué? Porque la mujer que es fértil puede tener muchos bebés, y al tener muchos bebés pueden nacer muchos niños que son cazadores, y eso les garantizaría que la tribu pueda sobrevivir más fácilmente. Pero ser mujer era muy difícil. Una mujer normalmente no puede tener sino un bebé por embarazo, ¿cierto? ¿Cuánto dura el embarazo? 9 meses. Es raro las mujeres que tienen gemelos, trillizos o más. Usted tiene un bebé en un embarazo. Son 9 meses con una barrigota usted en la prehistoria, imagínese. Viviendo en esas condiciones, era muy fácil que te pudieras morir en un embarazo. Ahora, después de 9 meses nace el bebé. El bebé, aquí hablando muy cruelmente, para que no me malinterprete, es un estorbo, porque el bebé depende de la mamá mucho tiempo, depende de que le dé leche, depende que lo alimente, que lo cuide, etcétera. Si lo comparamos con un potrico, un caballito recién nacido, la yegua cuando da luz al caballito, al potrico, ese se tiene que poner en 4 patas inmediatamente. Si no se paran sus 4 patas, la yegua lo ignora y lo deja morir, porque lo consideran inútil. No sirve para ser un caballo. Pero un ser humano se demora un año más o menos en aprender a caminar. Entonces es un año la mamá cargándolo, cuidándolo, evitando que los depredadores se los coman. Además de eso, de los depredadores, pues usted un bebé lo pone a dormir en el balcón a que aguante un aguacero, que se chupe todo el sol. No, que le da sereno, dice la mamá, que lo cura, que lo cuide, etcétera. Imaginen la prehistoria. Usted está caminando, usted es nómada. ¿Cuántos aguaceros, cuántos solazos, cuántos niños pueden morir
muy bebés, muchos. ¿Y cuántos niños se los pueden comer depredadores? Muchos más. Entonces las mujeres tenían que embarazarse, tener un bebé, volverse a embarazar y tener muchos bebés, de los que muy poquitos van a sobrevivir esa infancia y después de los 5 años se va a creer que ya el niño puede sobrevivir por sí solo o puede sobrevivir en la comunidad, pero es muy dependiente de la mujer. Entonces una mujer en esta época que sea fértil es una mujer que tiene grandes caderas, vientre abultado, porque va a tener que necesitar mucha grasita en la barriguita. ¿Para qué? Para poder aguantar tantos embarazos. Entonces el ideal de belleza o la ideal de la diosa por excelencia va a ser una mujer gordita como esta. Esta es la Venus más conocida, se llama la Venus de Willendorf. ¿Y por qué se llama Venus de Willendorf? Los nombres de las Venus los vamos a encontrar en el lugar que las enterraron. Entonces tenemos, esta se llama la Venus de Willendorf porque la encontraron en un lugar llamado Willendorf. Vemos cómo ellos manejaban muy bien ya la talla, esas formas bien definidas. Parece una gordita botero, pero es una Venus prehistórica, como les digo, es pequeñita y es en honor a la fertilidad. Así, con el arte rupestre, la pintura garantiza la cacería y con las Venus prehistóricas la fertilidad tanto de la mujer como de la tierra, que les garantice frutos para ellos. Así empezamos este dúo dinámico que es la pintura y la escultura en el arte, y tenemos ya las otras Venus más conocidas, entre ellas la Venus de Sabiñano, si vemos esta Venus, perdón, solamente se le alcanza a ver el pecho y la cadera y el vientre, la cabeza está deteriorada, se desgastó con el paso del tiempo. La Venus de Lesbos, que también está muy fracturada, vemos muy bien la cabecita, los piecitos y la parte central está quebrada, o la Venus de Lausel y la Dama del Cuerpo. Mis chicas, esto es todo por hoy. Espero que no se hayan cansado, que haya sido una clase muy aburridora y próximamente programaremos un encuentro para resolver dudas, hablar lo que les pareció, si entendieron el tema y empezar con otro tipo de actividades. Las quiero mucho, les voy a publicar una guía del arte rupestre también, les voy a publicar un documento de aquí de Ernest Gombrich de la breve historia del mundo, una actividad bien bonita que quiero hacer con ustedes y vamos a hacer ya unas actividades prácticas de arte rupestre. Cuídense mucho, no salgan, cuiden a sus padres, quiéranse mucho y las quiero, que tengan un bonito día, chao.